Advirtió oscuramente que Eddie le daba la espalda para seguir dibujando en la tierra, con su expresión de amorosa inquietud disuelta por la frialdad terrible y concentrada que Susana a veces percibía en él y le veía en la cara. Bien, así tenía que ser, ¿no? Le había dicho que no se detuviera, que lo olvidara, que hiciera lo que tenía que hacer para traer al chico a este lado. Esta era su parte en la invocación de Jake y no tenía derecho a odiar a ninguno de los dos hombres, que no la habían obligado por la fuerza, ni de ningún otro modo a hacer lo que estaba haciendo. Pero cuando la frialdad se le congeló y Eddie le devolvió la espada, los odió a los dos. A decir verdad, habría podido arrancarles de cuajo los cojones. Y entonces Rolando acudió a su lado, le sujetó los hombros con sus fuertes manos y aunque no habló, ella oyó lo que decía. No luches. Si luchas no podrás vencer, solo podrás morir. El sexo es tu arma, Susana, pero también es su debilidad. Sí, siempre era su debilidad. La única diferencia era que esta vez tendría que dar un poco más. Pero quizás eso era bueno. Quizás al final podría conseguir que ese invisible demonio hijeputa pagara un poco más. Se obligó a aflojar los muslos, se le abrieron de inmediato, trazando una larga huella curva en la tierra. Echó la cabeza hacia atrás, hacia la lluvia que ahora caía con fuerza, y notó la cara de la cosa que se bamboleaba justo encima de la suya, los ojos ávidos que absorbían cada una de sus muecas retorcidas. Alzó una mano en ademán de abofetear y en vez de hacerlo, la posó sobre la nuca del demonio violador. Fue como palpar una columna de humo sólido, y no advirtió que el demonio se echaba hacia atrás, sorprendido por la caricia. Balanceó la pelvis hacia adelante, utilizando la nuca invisible como punto de apoyo. Al mismo tiempo separó aún más las piernas, haciendo que lo que restaba de su vestido se rompiera por las costuras. ¡Dios, qué grande era! Venga, jadeó, no vas a violarme, ni lo pienses. ¿Querías joderme? Yo sí que te voy a joder. Te voy a echar un polvo que ni te lo imaginas. Un polvo de muerte. Sintió que la hinchazón que tenía dentro temblaba. Sintió que el demonio intentaba retirarse, al menos momentáneamente, para reunir sus fuerzas. No, no, cariñito, graznó Susana, y apretó bien los muslos para retenerlo. Ahora viene lo divertido. Empezó a contraer rítmicamente el trasero, bombeando sobre la presencia invisible. Levantó la mano libre, entrelazó los 10 dedos y se dejó caer hacia atrás con las caderas en tensión, los brazos extendidos en un abrazo que no parecía estrechar nada. Se apartó de los ojos del cabello, empapado de sudor. Sus labios se abrieron en una sonrisa de tiburón. «Suéltame», gritó una voz en su mente, pero al mismo tiempo notó que el dueño de la voz respondía aún a su pesar. «De ninguna manera, dulzura. Tú lo has querido y ahora vas a tenerlo». Susana empujó hacia arriba con la pelvis, reteniendo, concentrándose ferozmente en el helado frío que sentía dentro de ella. «Voy a derretirte el carámbano, dulzura. ¿Y cuando desaparezca? ¿Qué harás cuando desaparezca?» Sus caderas se alzaban y caían, se alzaban y caían. Apretó inexorablemente los muslos, cerró los ojos, clavó las uñas en el cuello que no veía y rezó para que Eddie terminara deprisa. No sabía cuánto tiempo podría seguir así. 29. El problema, conjeturaba Jake, era sencillo. En algún lugar de aquella mansión terrible y decadente había una puerta cerrada, la puerta justa. Lo único que había que hacer era encontrarla. Pero eso era difícil, porque sentía que la presencia de la casa se estaba congregando.
El rumor de todas aquellas voces disonantes empezaban a fundirse en un solo sonido, un susurro grave y rasposo, y se acercaba. A la derecha había una puerta abierta. A su lado, clavado en la pared, un descolorido daguerrotipo mostraba a un ahorcado suspendido como fruta podrida de un árbol muerto. Más allá había un cuarto que en tiempos había sido una cocina. El fogón se había perdido, pero al otro lado del abombado y descolorido linóleo se alzaba una nevera antigua, una de aquellas cajas de hielo. Tenía la puerta abierta. En su interior había una masa negra y maloliente que había rezumado hasta formar en el suelo un charquito, seco desde hacía mucho tiempo. Los armarios de la cocina estaban abiertos. En uno de ellos vio la que probablemente era la más antigua lata de Snow Clam Fried Eggs que se conservaba en el mundo. De otro asomaba la cabeza de una rata muerta. Los ojos eran blancos y daban la impresión de moverse. Y al cabo de unos instantes Jake comprendió que las cuencas vacías estaban llenas de culebreantes gusanos. Algo le cayó en el pelo con un golpe sordo. Jake dio un grito de susto, alzó la mano y cogió algo que al tacto parecía una pelota de goma blanda cubierta de cerdas. Se lo quitó de la cabeza y vio que era una araña con el cuerpo hinchado de color de una magulladura reciente. Sus ojos lo contemplaron con estúpida malevolencia. Jake la arrojó contra la pared, estalló y se quedó adherida, agitando débilmente las patas. Otra le cayó en el cuello. Jake sintió una picadura repentina y dolorosa justo en el lugar donde acababa el pelo. Retrocedió corriendo hacia el vestíbulo, tropezó con la barandilla derrumbada, cayó pesadamente y notó cómo aplastaba la araña. Sus entrañas, húmedas, febriles y resbaladizas, se le deslizaron por entre los omóplatos como la yema caliente de un huevo. Entonces vio más arañas en el umbral de la cocina. Algunas colgaban de sedosos y casi invisibles hilos como plomadas obscenas. Otras se dejaban caer sin más en una sucesión de ruiditos chapoteantes y se escabullían hacia él con el entusiasmo para darle la bienvenida. Jake se levantó de un salto, agitando los brazos en el aire y sin dejar de gritar. Sentía algo en la mente, algo que era como una soga raída que empezaba a ceder. Pensó que se trataba de su cordura y, al comprenderlo así, su considerable valentía se vino abajo por fin. No podía seguir soportando aquello, fuera lo que fuese lo que estuviera en juego. Salió de estampida con la intención de huir si aún era posible y descubrió demasiado tarde que había cometido un error y que estaba internándose más en la mansión en lugar de regresar al porche. Fue a dar a un espacio demasiado amplio para ser un comedor o una sala de estar. Al parecer era un salón de baile. Elfos de sonrisa maliciosa cabrioleaban en el empapelado de las paredes, escrutándolo desde la sombra de sus gorras verdes y puntiagudas. Junto a una de las paredes se veía un sofá cubierto de moho. La araña de luces se había desplomado al centro del combado suelo de madera y la cadena, corroída por el óxido, yacía en un montón de bucles entre las desperdigadas lágrimas y polvorientas cuentas de cristal. Jake esquivó aquella ruina y echó una aterrorizada ojeada por encima del hombro. No vio ninguna araña, de no ser por la asquerosidad que le rezumaba por la espalda. Hubiera podido creer que eran imaginación suya. Volvió la vista al frente y frenó en seco con un patinazo. Ante él se alzaba una doble puerta corredera, semiabierta sobre sus ranuras empotradas. Más allá se extendía otro pasillo. Al final de este corredor había una puerta cerrada con un tirador dorado. Escritas en la puerta, o acaso grabadas en ella, había dos palabras: el chico.
Bajo el tirador había una placa de plata en filigrana y un agujero de cerradura. La encontré, pensó Jake con vehemencia. Por fin la encontré. Es esa es la puerta. Por detrás de él empezó a crecer un gruñido ronco, como si la casa empezara a despedazarse. Jake se volvió y miró hacia el otro extremo del salón de baile. La pared del lado opuesto había comenzado a hincharse, empujando el viejo sofá hacia el centro. El empapelado tembló. Los elfos empezaron a ondularse y a danzar. En algunos lugares el papel se desprendía y se enroscaba en largos pliegues. El yeso se abombó en una curva preñada. Por debajo de él, Jake oyó los chasquidos secos del enlistonado que se rompía y se estructuraba en una forma nueva y todavía oculta. Y el ruido seguía en aumento, solo que ya no era precisamente un gruñido, ahora sonaba como un grito de odio. Siguió mirando, hipnotizado, incapaz de apartar los ojos. El yeso no se agrietó para caer al suelo en pedazos. Era como si hubiese vuelto maleable a medida que la pared continuaba hinchándose, formando una burbuja blanca irregular de la que aún colgaban tiras y restos del empapelado. La superficie empezó a moldearse en una serie de elevaciones, curvas y valles. Jake comprendió súbitamente que estaba contemplando un enorme rostro movedizo que surgía de la pared. Era como ver a alguien que empuja con la cara una sábana mojada. Hubo un chasquido más fuerte y un fragmento de listón roto se liberó de la ondulante pared para convertirse en la mellada pupila de un ojo. Más abajo, la pared se replegó hasta formar una boca contraída en una mueca de odio y llena de dientes quebrados. Jake vio trozos de empapelado adheridos a sus dientes y encías. Una mano de yeso se desprendió de la pared y arrastró tras de sí un brazalete de cable eléctrico podrido. La mano aferró el sofá y lo echó a un lado, dejando fantasmagóricas huellas blancas en su oscura superficie. Al flexionarse los dedos de yeso, se desprendieron más listones que crearon garras agudas y astillosas. La cara había salido por completo de la pared y contemplaba a Jake con su único ojo de madera. Más arriba, en el centro de la frente, un elfo de papel danzaba todavía. Parecía un tatuaje estrafalario. Sonó un ruido como de algo que se tuerce con violencia y la cosa empezó a deslizarse hacia él. El marco de la puerta se desprendió, convirtiéndose en un hombro encorvado. La única mano de la cosa se arrastró a zarpazos, haciendo rodar las cuentas de cristal de la araña caída. Jake recobró el movimiento, giró en redondo, se lanzó hacia la puerta de corredera y cruzó el pasillo a la carrera con la mochila rebotándole sobre la espalda y la mano derecha hurgando en el bolsillo de la llave. Su corazón era una máquina escapada de la fábrica. Detrás de él, la cosa que se estaba formándose con el maderamen de la mansión emitió un rugido atroz, y aunque no hubo palabras, Jake entendió lo que decía. Le decía que se quedara quieto, le decía que era inútil correr, le decía que no había escapatoria. Ahora toda la casa parecía viva. En el aire resonaban los chasquidos de la madera y los gemidos de las vigas. El zumbido demente, que era la voz del guardián, estaba por todas partes. Jake cerró la mano sobre la llave. Al sacarla, una de las muescas se enganchó en el bolsillo. Los dedos, húmedos de sudor, le resbalaron. La llave cayó al suelo, rebotó, se metió por una grieta entre dos tablones pandeados y desapareció. 30. Tiene dificultades. Susana oyó gritar a Eddie, pero el sonido de su voz era lejano. También ella tenía sus propias dificultades, pero aún así le parecía que quizá no le iba tan mal.
Voy a derretirte el carámbano, dulzura, le había dicho el demonio. Voy a derretírtelo y cuando desaparezca, ¿qué harás cuando desaparezca? No lo había derretido exactamente, pero sí lo había cambiado. La cosa que tenía dentro no le proporcionaba ningún placer, desde luego, pero al menos el terrible dolor se había apaciguado y ya no estaba tan fría. Estaba atrapada, incapaz de soltarse, y Susana no la retenía con el cuerpo, exactamente. Rolando le había dicho que el sexo era su debilidad, además de su arma, y como de costumbre estaba en lo cierto. La cosa se había apoderado de ella, pero ella también se había apoderado de la cosa, y ahora era como si ambos tuvieran un dedo atrapado en uno de esos diabólicos tubos chinos que cuanto más tiras, más te aprietan. Susana se aferraba a una idea para seguir con vida. Tenía que hacerlo, porque cualquier otro pensamiento consciente se había desvanecido. Tenía que retener a aquella cosa sollozante, asustada y perversa en la trampa de su propia lujuria incontrolada. La cosa empujaba, se debatía y retorcía dentro de ella, pidiendo a gritos que la soltara mientras no cesaba de usar su cuerpo con ansiosa e incontrolable intensidad. Pero Susana no la dejaba escapar. ¿Y qué va a pasar cuando finalmente la suelte? Trataba de imaginar desesperada. ¿Qué hará para vengarse? Susana no lo sabía. 31. La lluvia caía a ráfagas, amenazando convertir el círculo delimitado por las piedras en un mar de lodo. «Tapa la puerta con algo», gritó Eddie. «No podemos dejar que la borre la lluvia». Rolando miró de soslayo a Susana y vio que seguía forcejeando con el demonio. Tenía los ojos medio cerrados y la boca curvada en una mueca hostil. Rolando no podía ver ni oír al demonio, pero percibía sus convulsiones coléricas y asustadas. Eddie volvió su rostro chorreante hacia él. ¿No me has oído?, gritó. «Tapa la maldita puerta con algo y corriendo». Rolando sacó una piel de la mochila y cogió una punta con cada mano. Seguidamente extendió los brazos y se inclinó sobre Eddie para formar una tienda improvisada. La punta de la estaca que Eddie utilizaba para dibujar estaba empastada de barro. Se la limpió con la manga, dejando una huella del color del chocolate amargo, e inmediatamente volvió a cerrar la mano sobre el bastón y se encorvó para reanudar la tarea. Su dibujo no era exactamente del mismo tamaño que la puerta del otro lado de la barrera donde estaba Jake. La proporción era quizá de 0,75 a 1 menos, pero sería lo bastante grande para que el chico pudiera cruzarla, si las llaves iban bien. «Si es que realmente tiene una llave, ¿no es eso lo que quieres decir?», se preguntó Eddie. «¿Y si la ha perdido o esa casa le ha hecho perderla?». Dibujó una placa bajo el círculo que representaba el tirador. Vaciló un instante y seguidamente trazó en su interior la conocida silueta de un agujero de cerradura. Volvió a durar. Había otra cosa, pero ¿qué? Le resultaba difícil pensar en ello porque le parecía tener un tornado rugiendo en la cabeza, un tornado en el que revoloteaban pensamientos aleatorios en lugar de cobertizos, excusados y gallineros arrancados por la fuerza del viento. «Vamos, dulzura», gritó Susana detrás de él. «Estás aflojando. ¿Qué pasa contigo? Yo te creía un auténtico follador, un chico sin par». Chico, eso era. Con ayuda de la estaca, escribió cuidadosamente el chico en el panel superior de la puerta. En el instante en que terminó la O, el dibujo se transformó. El círculo de tierra oscurecida por la lluvia se volvió de repente más oscuro y brotó del suelo, convirtiéndose en un pomo oscuro y reluciente. Y en vez de tierra mojada y parda, vio dentro de la silueta del agujero de la cerradura una tenue luz.
A sus espaldas, Susana chilló de nuevo al demonio, azuzándolo, pero a juzgar por su voz parecía que empezaba a cansarse. Aquello tenía que terminar y pronto. Eddie se inclinó desde la cintura como un musulmán saludando a Alá y atisbó por el ojo de la cerradura que había dibujado. A través de él vio a su propio mundo, aquella casa que Henry y él habían ido a ver un día de mayo en 1977, sin darse cuenta, excepto que a Eddie no le había pasado por alto, no del todo, ni siquiera entonces, de que eran seguidos por un chico de otra parte de la ciudad. Vio un corredor. Jake estaba de rodillas, tirando frenéticamente de una tabla de suelo. Algo iba por él. Eddie podía verlo, pero al mismo tiempo no podía. Era como si una parte de su cerebro rehusara verlo, como si la visión hubiera de conducir a la comprensión y la comprensión a la locura. «Deprisa, Jake», gritó por el ojo de la cerradura. «Muévete, por el amor de Dios». Por encima del círculo parlante, un trueno rasgó el cielo como una descarga de artillería y la lluvia se convirtió en granizo. 32. Cuando se le cayó la llave a Jake, permaneció un instante inmóvil donde se hallaba, contemplando la angosta hendidura entre dos tablones. De un modo increíble le entraron ganas de dormir. «Esto no habría tenido que pasar», se dijo. «Esto ya es demasiado. No puedo seguir con esto ni un minuto más, ni un solo segundo. Me acurrucaré contra esa puerta de ahí. Me echaré a dormir ahora mismo, enseguida, y cuando esa cosa me coja y me arrastre hacia su boca, ya no me despertaré». Entonces la cosa que surgía de la pared lanzó un gruñido, y cuando Jake alzó la mirada, sus deseos de rendirse se esfumaron como una oleada de terror. Ahora ya había salido por completo de la pared, una gigantesca cabeza de yeso con un ojo de madera rota y una mano de yeso que se tendía hacia él. Del cráneo le brotaban trozos de listones agrupados al azar, como el cabello de un dibujo infantil. Al ver a Jake, abrió la boca, dejando al descubierto sus astillosos dientes de madera. Volvió a gruñir. De su boca salió polvo de yeso como una bocanada de humo de puro. Jake se hincó de rodillas y examinó la hendidura. La llave era un leve y gallardo destello de luz de trémula plateada en la oscuridad, pero la rendija era demasiado estrecha para que le cupiesen los dedos. Aferró una de las tablas y tiró con todas sus fuerzas. Los clavos que la sujetaban chirriaron, pero se resistieron. Sonó un ruido estrepitoso. Jake miró hacia el corredor y vio que la mano, que era más grande que él, cogía la araña de luces y la arrojaba a un lado. La cadena oxidada, que en el otro tiempo la mantenía suspendida, se alzó como un látigo y cayó con un chasquido. Una lámpara muerta que colgaba de una cadena sobre la cabeza de Jake se puso a temblar con un repique de cristal sucio contra latón antiguo. La cabeza del guardián, unida solo al hombro encorvado y el brazo extendido, avanzó deslizándose por el suelo. Más atrás, los restos de la pared se vinieron abajo en una nube de polvo. Un instante después, los fragmentos se reacomodaron y convirtieron en la espalda nudosa y retorcida de aquel ser. El guardián captó la mirada de Jake y esbozó una apariencia de sonrisa. Al hacerlo, en sus arrugadas mejillas asomaron astillas de madera. La cosa avanzó a rastras por entre la bruma de polvo que llenaba el salón de baile, abriendo y cerrando la boca. La enorme mano, buscando a tientas un punto de apoyo entre los cascotes, arrancó de sus rieles un ala de la puerta corredera. Jake gritó sin aliento y empezó a sacudir la tabla otra vez. No cedía. De pronto le llegó la voz del pistolero. «La otra, Jake. Prueba con la otra».
Soltó la tabla de la que estaba tirando y cogió la del otro lado de la hendidura. Mientras lo hacía, le habló otra voz, pero ésta no la oyó de dentro de su cabeza, sino con los oídos, y comprendió que procedía del otro lado de la puerta que había estado buscando sin descanso desde el día en que no lo atropellaron en la calle. «Deprisa, Jake, muévete, por el amor de Dios». Cuando tiró de esta segunda tabla, se desprendió tan fácilmente que Jake estuvo a punto de caerse de espaldas. 33. En la entrada de la tienda de electrodomésticos de segunda mano, situada frente a la mansión, habían dos mujeres paradas. La mayor era la dueña, la más joven era la única cliente que había en la tienda cuando empezaron los ruidos de paredes que se hundían y vigas que se partían. Sin darse cuenta de que lo hacían, cada una le pasó el brazo por la cintura a la otra y se quedaron las dos así, temblando como niñas que habían oído un ruido en la oscuridad. Calle arriba, tres muchachos que se dirigían al campo de béisbol en Dutch Hill se pararon a contemplar la casa con la boca abierta. La carretilla Red Ball Flyer, cargada de material para jugar al béisbol, quedó olvidada a sus espaldas. Un repartidor acercó su camioneta a la acera y bajó a mirar. Los clientes del colmado de Henry y del pub Dutch Hill se precipitaban a la calle y miraban frenéticamente a todos lados. Entonces la tierra empezó a temblar y una fina red de grietas se fue extendiendo por la calle Reinhold. ¿Es un terremoto?, les gritó el conductor de la camioneta de reparto a las dos mujeres paradas ante la tienda de electrodomésticos, pero en lugar de esperar su respuesta, trepó de un salto a la cabina de su vehículo y se alejó rápidamente, circulando por el lado izquierdo de la calle para mantenerse lo más lejos posible de la casa en ruinas que era el epicentro de aquella convulsión. La casa entera parecía inclinarse hacia adentro. Las tablas se rompían, saltaban de la fachada y caían al jardín en una lluvia de astillas, sucias cataratas negruzcas de placas de pizarra que se desparramaban por los aleros. Hubo una detonación atronadora y una larga grieta zigzagueante se abrió de arriba abajo en el centro de la mansión. La puerta desapareció en ella e inmediatamente toda la casa empezó a engullirse a sí misma de fuera adentro. La más joven de las mujeres se desasió de repente. «Yo me voy de aquí», anunció, y echó a correr calle arriba sin mirar atrás. 34. Un viento caluroso y extraño empezó a suspirar por el pasillo con tanta intensidad que echó hacia atrás la sudorosa cabellera de Jake mientras sus dedos se cerraban sobre la llave de plata. En aquel momento comprendió de una manera instintiva que era aquel lugar y que estaba ocurriendo. El guardián no solo moraba en la casa, sino que era la casa. Casa tabla, cada teja, cada alféizar, cada alero, y ahora estaba pugnando convirtiéndose en una representación demencialmente distorsionada de su verdadera forma. Su intención era atrapar al chico antes de que pudiera usar la llave. Por detrás de la gigantesca cabeza blanca y de la masa torcida del hombro, Jake vio tablas, tejas, alambres y trozos de vidrio, incluso la puerta de la calle y la barandilla rota que volaban en el vestíbulo principal y acudían al salón de baile para añadirse a la masa que allí había tomado forma, contribuyendo a crear el deforme hombre de yeso que no cesaba de extender hacia él su mano monstruosa. Jake retiró la mano del agujero entre las tablas y vio que la tenía cubierta de grandes escarabajos irritados.
Dio una palmada contra la pared para sacudírselos y lanzó un grito cuando la pared se abrió e inmediatamente trató de volver a cerrarse en torno a su muñeca. Apartó la mano justo a tiempo, giró en redondo e introdujo la llave de plata en la cerradura. El hombre de yeso volvió a rugir, pero su voz quedó momentáneamente sofocada por un grito armónico que Jake reconoció al instante. Lo había oído en el solar vacío, pero entonces era más quedo, tal vez soñador. Ahora era un grito inequívoco de triunfo. Le invadió de nuevo aquella sensación de certidumbre, abrumadora, indiscutible, y esta vez Jake sintió la certeza de que no habría ninguna decepción. En aquella voz podía oír toda la afirmación que necesitaba. Era la voz de la rosa. La tenue luz del pasillo se oscureció cuando la mano de yeso arrancó la segunda corredera y penetró con dificultad en el pasillo. La cara se pegó al hueco que quedaba sobre la mano para mirar a Jake. Los dedos de yeso se arrastraron hacia él con las patas de una araña inmensa. Jake hizo girar la llave y sintió que le subía por el brazo un súbito chorro de energía. Oyó el chasquido sordo y grave del pestillo al descorrerse. Asió el pomo, lo giró y le dio un tirón a la puerta. La puerta se abrió por completo y Jake lanzó un alarido de horror y asombro al ver lo que había al otro lado. La puerta estaba tapiada con tierra, de arriba a abajo y de un lado a otro. Aquí y allá asomaban raíces como manojos de alambre. Algunas lombrices, al parecer tan confundidas como el propio Jake, deambulaban al azar sobre aquella masa de tierra en forma de puerta. Unas volvían a penetrar en ella, otras seguían pululando como si trataran de imaginar dónde diablos se había metido la tierra que en un momento antes tenía debajo. Una le cayó sobre la zapatilla. El ojo de la cerradura duró un poco más, proyectando una mancha de luz blanca y nebulosa sobre la camisa de Jake. Más allá, tan cerca, tan inalcanzable, oyó rumor de lluvia y el apagado retumbar de un trueno en un cielo abierto. Después, incluso el ojo de la cerradura desapareció y unos dedos de yeso gigantes cogieron a Jake por la pierna. 35. Eddie no sintió la mordedura del granizo cuando Rolando arrojó la piel, se levantó y corrió hacia Susana. El pistolero la sujetó por las axilas y la arrastró, con todo el cuidado y delicadeza de que fue capaz, hacia el lugar donde Eddie permanecía agazapado. «Suéltalo cuando yo te diga, Susana», le gritó Rolando. «¿Has entendido? Cuando yo te diga». Eddie no vio ni oyó nada de esto, solo oía a Jake que gritaba débilmente al otro lado de la puerta. Había llegado el momento de utilizar la llave. Se la sacó de la camisa y la introdujo en la cerradura que había dibujado. Intentó hacerla girar. La llave no se movió ni un milímetro. Eddie alzó la cara hacia la pedrea de granizo, ajeno a los granos de hielo que le golpeaban la frente, las mejillas y los labios, dejando ronchas y marcas rojizas. «¡No!», aulló. «¡Oh, Dios, por favor, no!». Pero no hubo respuesta de Dios, solo otro estampido de trueno y un relámpago que cruzó un cielo cargado de veloces nubarrones.